Muy bienvenido a nuestro programa A Través de la Biblia, que ha sido una experiencia muy buena para nosotros y también quizás esperamos también para ustedes. Este libro que estamos leyendo, el libro de Juan, ha sido realmente muy grato. Y así que hoy día entramos ya al programa número 5, en el capítulo 5 de Juan, un libro impactante que pasaremos allí por las páginas sacando enseñanza de aquellas situaciones que nos han impactado. Así que ponte cómodo y vamos adelante. Una de las cosas que muestra este capítulo es la sanidad de un hombre paralítico que llevaba alrededor de 38 años esperando en el estanque de Betesda. El nombre Betesda significa en hebreo el manantial de la misericordia, algo así similar. Así que el paralítico de Betesda es un tema que toca a muchas personas. La salud para cualquier persona es algo muy importante. Hay enfermedades que pueden incapacitar a un hombre, a una mujer a tener una vida normal. Así que el hombre de esta historia había sufrido años con esta enfermedad, la cual le llevó a vivir en los extractos más bajos de la sociedad, porque no podía competir en ninguna área de su vida con otras personas. La enfermedad le había robado la alegría de vivir y le había convertido su vida en un completo caos. Y aquí vemos en cuanto uno de los capítulos habla de la autoridad del Hijo, hablando acerca del Señor Jesucristo. Y en este capítulo el Señor revela la fuente de su autoridad, demostrando que Él venía del Padre, que el Padre estaba en Él y que Él era uno con el Padre. Hubo un momento en que tuvo que presentar testigos para poder decir quién era y qué decían las Escrituras acerca de Él. Y el Señor tenía varios testigos de quién Él era y a lo que Él venía. Así que dentro de esos testigos podemos ver muchos más de los que habla aquí en este versículo y en este capítulo, pero tenemos por ejemplo a Abraham, tenemos Moisés. Abraham habló hace miles de años acerca del Señor, miles de años antes de que Él naciera. Moisés igualmente, él habló también del Señor cientos de años antes. Juan el Bautista, él profetizó acerca del que había de venir, del Cordero inmolado, de aquel que bautizaría en espíritu y fuego. Así que además Juan el Bautista, ustedes recuerdan que lo vimos, estos versículos donde hablaba de él, donde el Padre mismo habla cuando él está bautizando a Jesucristo. Y bueno, el Señor mismo está dando a conocer que vino del Padre y que vino para reconciliar a los hombres con Dios. Amén. Así que, ¿qué le parece si entramos al capítulo 5? Allí siéntese con lápiz, papel y vamos a ver allí el capítulo completo. Capítulo 5 del versículo 1 al 47. Y comenzamos entonces con la historia de este hombre que estaba paralítico. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ya empezamos con algunos problemas. Es día de reposo. No te es lícito cargar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, aunque es ese día de reposo. Eso lo agrego yo. En versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía de que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Interesante, ¿no? Interesante el tema. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malos a resurrección de condenación. Y se le exigía a Jesús que diera testimonio. Y entonces, versículo 30, el Señor dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos.
Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Señor Jesucristo, te damos gracias en este momento. Te pido que a través del Espíritu Santo tú puedas abrir nuestro entendimiento para poder recibir esta maravillosa palabra. Señor, que transforma vida, que toca corazones, que aquellos amigos y hermanos en Cristo que están viendo este programa puedan tener una experiencia sobrenatural contigo, porque eso cambia todo. Una verdadera experiencia con Dios cambia todo. Amén. Bueno, entonces ya leímos acerca del capítulo 5. El Señor pasó un periodo de tiempo indeterminado en el sector, en la zona de Galilea. Entonces Juan escoge algunos incidentes que servirán para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y de esta forma las personas lleguen a creer en Él y tengan vida eterna. Eso lo escribió Juan, tratando de dar ese mensaje. Y también los demás evangelios, Marcos, Lucas, Mateo, nos ayudan a conocer en detalle acerca del ministerio que Jesús llevó a cabo por toda Galilea. Entonces Jesús venía nuevamente a Jerusalén y venía a celebrar una de las fiestas de los judíos. Y recordamos que en su visita anterior, ustedes notaron que despertó gran oposición y hostilidad de parte de los judíos, sobre todo de la gente religiosa. Y ahora cuando él venía en su segunda visita a Jerusalén, la actitud de los judíos era aún más dura contra él, hasta el punto de que se pusieron de acuerdo en perseguirle y procuraban matarle, dice la palabra. Así que no sabemos, porque la Biblia no especifica mucho a qué fiesta de los judíos se refería a Juan. Ni cómo supo el Señor que el paralítico llevaba allí tanto tiempo esperando en esa situación. Pero ciertamente Juan quiere centrar su relato acerca de los detalles de mayor importancia. Y él comienza diciendo una cosa así, ¿no? Y hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. Ahí él pone un lugar donde algo importante iba a suceder. El estanque llamado Betesda tenía a su alrededor 5 pórticos en los que se cobijaban una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. No sabemos el por qué Jesús fue hasta allí, quizás intentando salir de la multitud, del ambiente comercial, del ambiente religioso que reinaba en la ciudad, sobre todo en los días de fiesta. Así que el Señor Jesucristo llega a ese lugar. Se apartó del templo y se encontró con aquellos necesitados que estaban alrededor del estanque.
Allí había hombres que sufrían dolores, tormentos y perecían, sin que sus gemidos llegaran o fueran escuchados por los religiosos o por el pueblo. La palabra nos dice así que yacía una multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua. O sea, esto suena un poco extraño, pero Juan nos detalla la creencia que había acerca del estanque de Betesda. Y esto explica en parte el por qué había tantos enfermos reunidos en ese lugar. Dice allí la palabra, como agregando un énfasis, dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así que esta era la creencia del pueblo, era lo que estas personas estaban allí a causa de eso, esperando que bajara ese ángel, se moviera esa agua en ese estanque y ellos pudieran entrar lo antes posible para uno de ellos ser sanado. Juan incluye esta explicación, yo creo, para dar un mayor sentido al pasaje, porque esto era lo que creía la gente que estaba allí. La gente que estaba enferma, estaba esperando, tenía la fe, tenía la confianza puesta en ese estanque. Y eso es lo que creía también el paralítico alrededor de ese lugar. En cualquier caso, esta creencia nos da que pensar. Podemos imaginarnos la situación y la expectativa que todo esto creaba. Cuando por alguna razón comenzaba a moverse el agua y de repente aquella multitud de personas intentaban ser los primeros en llegar hasta el agua. Usted se imagina el caso de este hombre paralítico que llevaba tantos años esperando su sanidad. Era una situación catastrófica. Y la Biblia lo dice así, pues ya había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Así que el Señor se encontró con esa multitud de enfermos. Pero entre todos esos enfermos había uno que le llamó la atención de manera especial. Se trataba de un hombre que ya llevaba muchos años, que no tenía esperanza, no había posibilidad que alguien lo metiera al agua, según lo que él decía, y necesitaba, él quería, anhelaba ser sanado. Y cuando Jesús inicia la conversación, inclusive parece algo innecesario lo que él preguntó: ¿quieres ser sano? Usted se imagina una persona que ha esperado durante tantos años que pueda decir: ¿quieres ser sano? Era extraño, habiendo tantas personas también enfermas, y continuar año tras año tratando de ser sanado. Pero el Señor, algo le llama la atención de este hombre y le da la ayuda. Así que cuando el Señor comienza la conversación con él puede realmente manifestar que ese hombre necesitaba, que podía haber un hombre frustrado. Él decía: no tengo quien me meta al estanque. Así que no había ninguna esperanza de ser sanado. Y le explica al Señor todos los problemas que él tenía para poder ser sanado. Así que su desánimo, después de tantos años de perseverar, no tenía ninguna solución realmente. Y él quizás se alegró porque cuando vio a Jesús, él dijo: él se interesó por mí, quizás él me ayude a meterme en el estanque. Pero no, Dios no funciona así, el Señor no funciona así, sino que al contrario, el Señor le manda una palabra a él, le dice: tú levántate, toma tu lecho y anda. O sea, algo totalmente diferente, que puede sonar hasta fuerte, pero ¿sabe qué? Eso provocó la sanidad de este paralítico que estuvo años en ese estanque de Betesda esperando su oportunidad, pero su oportunidad
llegó cuando Jesucristo se cruzó en su vida. Dios les bendiga y que esta palabra pueda servir para no perder la esperanza, porque el Señor Jesucristo puede estar muy cerca de usted. Quizá usted está mirando ese lugar de sanidad, ese estanque de sanidad como el de Betesda, pero el Señor puede llegar antes y ayudarle en su situación. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Amén.